Saludos a todos y todas. En esta oportunidad, en esta entrega, en este video, voy a conversar un poco con ustedes, mis apreciados estudiantes de la Universidad de Cartagena, sede tutorial CRT, acerca de la unidad número 2, que se refiere al capital de trabajo, ¿verdad? ¿Qué es el capital de trabajo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo calcularlo? En el mercado empresarial es muy importante mantener como esa constancia y ese objetivo de crecer, de hacer crecer a la empresa pues a través de todos los procesos, ¿verdad? Una forma de lograr este crecimiento es a través de la gestión eficiente o del manejo eficiente, la inversión en esas mejoras dentro de la empresa y la obtención de recursos de manera eh, consciente, de manera pensada y tomando las mejores decisiones para que la empresa pues siga y consiga su objetivo financiero, ¿verdad? Los recursos de una empresa pueden provenir de diferentes fuentes. Tenemos nosotros como administradores que poder tener la capacidad de traducir todos esos números, de traducir los comportamientos, de poder pensar en ese, por ejemplo, reinversión de ganancias, préstamos bancarios, inversiones externas, todo ese devenir que integra lo financiero, ¿verdad? Cuando nosotros invertimos o gestionamos las mejoras de la empresa para aumentar su eficiencia, su calidad y su capacidad para producir y para generar valor, lo que yo básicamente quiero es darle un mayor valor a los clientes y hacer crecer la compañía, ¿cierto? Dentro de esta visión de hacer crecer la compañía y de obtener el objetivo básico financiero, resalta un concepto importante que es el que tenemos en la unidad número 2, que es el concepto relacionado con el capital de trabajo. En todo el material de la unidad número 2 podemos encontrar los conceptos de capital de trabajo esenciales para generar o garantizar la continuidad y el crecimiento de la empresa. Saber a través del cálculo del capital de trabajo cómo la empresa tiene datos relevantes y con esta fórmula determinar qué pasa y traducirnos en unas buenas decisiones de acuerdo a ese análisis que hacemos, ¿verdad? La determinación del capital de trabajo se refiere a todos esos recursos financieros que una empresa utiliza para llevar a cabo sus operaciones diarias y mantener su funcionamiento. Este recurso se destina principalmente a lo que una empresa hace generalmente, compra de insumos, pago de salarios de los trabajadores, los servicios, todos esos costos fijos y variables que tiene la operación de la empresa y otros gastos necesarios para mantener ese negocio en funcionamiento. Hay que tener conceptos claros para para poder calcular el capital de trabajo. Básicamente, tener claro qué son los activos circulantes y qué son los pasivos circulantes. Todos estos conceptos ustedes los pueden recordar de las asignaturas anteriores, prerequisitos a esta, en donde en esos estados financieros, en esos balances generales, en todos esos datos de la empresa, pues ustedes pudieron analizar y saber qué son los activos circulantes, activos corrientes, pasivos circulantes o pasivos corrientes. Recordando un poco estos conceptos, estos activos corrientes o circulantes son aquellos activos que pueden convertirse líquidos en efectivo en el corto plazo. A nivel financiero, el corto plazo es menos de un año, ¿verdad? Entonces, el activo circulante es aquel activo corriente, es aquel activo que puede convertirse en líquido o en efectivo en el corto plazo, como lo que está en caja, como las cuentas por cobrar que son recuperables fácilmente, inventarios, ¿verdad? Que tienen su rotación y otros activos líquidos. ¿Qué son los pasivos corrientes o pasivos circulantes? Son aquellas deudas y obligaciones que deben pagarse o que salen en el corto plazo, como las cuentas, préstamos y otros pasivos. Entonces, el capital de trabajo básicamente me lleva a entender esa relación, esa diferencia que existe entre el activo corriente y el pasivo corriente. El capital de trabajo es ese recurso financiero que una empresa utiliza para financiar sus operaciones diarias, mensuales, como el pago de salarios, compra de inventario, abono de facturas. Es ese dinero necesario para que la empresa funcione y cubrir sus gastos operativos. Entonces,
Cuando nosotros calculamos el capital de trabajo, básicamente lo que estamos haciendo es teniendo información para tomar decisiones. El capital de trabajo me permite mirar qué estoy obteniendo yo para cubrir mis gastos diarios, semanales, mensuales, versus la inversión, versus el crecimiento que quiero de la empresa y qué está pasando con mis movimientos, ¿verdad? Entonces, este tema es valioso. Las fórmulas están dadas, están ahí pues en el contenido, pero quiero como darles algunos ejemplos o mirar qué se tiene para analizar con respecto a este tema del capital de trabajo que es interesante a la hora de tomar decisiones y que ustedes como administradores también deben tener en cuenta a la hora de gerenciar y estar detrás pues de ese escritorio o de ese liderazgo que ustedes tienen. Entonces, miren que aquí por lo menos tenemos una empresa, ¿cierto? Este capital de trabajo me muestra que en esta empresa se tienen unas ventas, ¿cierto? Cualquier empresa realiza sus ventas, tiene sus utilidades gracias a la realización de esas ventas, ¿verdad? O sea, obtiene cierto nivel de ganancia frente a esas actividades. Estas ganancias se reflejan básicamente en la cantidad del efectivo, ya que todas estas ventas se realizan en algún momento en efectivo, los pagos llegan esos pagos y es muy importante la cantidad de efectivo que esa empresa pueda tener, tanto para poder responder con sus pagos como para poder tener una cantidad suficiente de dinero que permita cubrir cualquier eventualidad y cualquier riesgo que se presente. Muchas veces esas ventas se realizan a crédito y por eso se tienen las cuentas por pagar y las cuentas perdón, cuentas por cobrar. Y cuando yo realizo compras para operar, tengo cuentas por pagar a los proveedores, ¿verdad? Pero no solamente, chicos, chicas, es importante analizar la rentabilidad o las utilidades que logra una empresa, sino también analizar esa liquidez, porque eventualmente una empresa podría tener un nivel de utilidad aceptable, pero puede tener problemas de liquidez, ¿verdad? Entonces, miren que cuando nosotros ya llegamos a analizar la empresa en su contexto, en sus datos y en sus cifras, vemos que es necesario poder tener en cuenta y poder llegar a traducir datos. Estos datos se pueden ver, por ejemplo, en esta suposición que les voy a presentar, y es el caso de dos empresas, en este caso es un ejemplo, que tiene sus resultados, tiene sus datos que podemos analizar y en el caso de aplicar el concepto de capital de trabajo podemos analizar paso a paso cómo podemos llegar a aterrizar todo este concepto a la realidad. Entonces, ilustrémonos con estos datos. Supongamos que tengamos dos empresas, ¿verdad? Y que el estado de resultado tenemos los datos de ventas y los datos de utilidades. Pero además de ese balance general, también conocemos cuántos sus activos corrientes o circulantes tiene y cuántos pasivos circulantes o corrientes tiene. O sea, conocemos sus activos a corto plazo y sus pasivos a corto plazo. Esos activos que pueden ser dinero, cuentas por cobrar, inventario y todas esas activos que en plazos cortos se pueden volver líquido. También conocemos sus pasivos circulantes o corrientes o cuántos son sus obligaciones o deudas en plazos cortos, que son, o sea, normalmente esto es menos de un año. Entonces, cuánto van a ser sus pagos a proveedores, por ejemplo, o pagos a deudas en corto plazo. Entonces, tenemos estas dos empresas, tenemos estos datos, empresa A y B, y también vamos a conocer las ventas de cada una de ellas. Mira, tiene la empresa A ventas por 200, utilidades por 20, activos circulantes por 95 y pasivos 50, ¿cierto? La empresa B tiene ventas por 200, utilidades por 20 millones y activos circulantes de 110 y sus pasivos de 100 millones, ¿verdad? Entonces, para poder hacer el análisis de estas dos empresas, vamos a calcular o a mirar algunos indicadores para ambas empresas. Vamos a comenzar con el margen de utilidad para cada una de ellas. Este margen de utilidad básicamente es la utilidad neta sobre las ventas. La utilidad neta sobre las ventas. Entonces, vamos a tomar los datos de estas dos empresas. Miren, las utilidades netas de A es 20 y la dividimos entre sus ventas, es decir,
20 entre 200 y da 0,10 o el 10%. Es decir, que el margen de utilidad de la empresa A es del 10%, ¿cierto? Para la empresa B es la misma operación. Entonces, miren que tienen los mismos datos, las dos empresas presentan el mismo margen de rentabilidad sobre las ventas, pero vamos a mirar a fondo su situación financiera, porque queremos ver qué pasa más allá de este margen de utilidad. Y es ahí donde eh, el capital de trabajo y la razón circulante y todas las indicadores financieros que nos da. Entonces, miren que la razón circulante es básicamente entender el activo circulante sobre el pasivo circulante o activo corriente sobre el pasivo corriente o capital de trabajo. Básicamente, aquí lo que se analiza es, en esta razón circulante, el activo corriente, lo que yo puedo volver líquido antes de un año sobre los pasivos corrientes, que es lo que se vuelve eh, líquido antes de un año. Entonces, vamos a seguir analizando la empresa aquí en esta eh, operación de estas dos empresas. Vamos a mirar la empresa A y la empresa B y vamos a hallar esa razón circulante. Básicamente esa es 95 entre 50. Esa sería la razón circulante, que es 1,9 o la razón corriente, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir este 1,9, esta división entre 95 y 50? Nos quiere decir que es que casi llegando pues a 2, es decir, que casi que sus activos circulantes cubren sus pasivos circulantes casi que en doble, es decir, que en la empresa hay una seguridad en el sentido de que esa empresa puede cubrir sus obligaciones de corto plazo de un modo bueno, de un modo eficiente, de un modo adecuado, pero vamos a ver qué pasa con la otra empresa. En este caso, tiene pasivos circulantes por 110 millones, activos circulantes por 100 millones, entonces 110 entre 11 nos da una razón circulante, creo que es de 1,1, ¿sí? Creo que es 1,1 este resultado, ¿verdad? Sí, ahí vemos que en el cálculo a diferencia de la empresa número A, cuando hacemos el cálculo entonces de 110 entre 100 nos da 1,1 y miren que nos encontramos aquí en que la empresa B tiene una situación totalmente diferente porque la empresa en este caso excede un poquito ese activo a sus pasivos circulantes. Entonces la empresa A tiene un mayor nivel de liquidez o mejor que la empresa B. La empresa A puede hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con más facilidad que la B. Y nosotros como administradores analizamos, eh, miramos la gestión del capital de trabajo, en este caso de cada una de estas dos empresas, para tomar decisiones y poder gestionar de manera eficiente estos activos y estos pasivos. Entonces, miren ya para explicar que el capital de trabajo es que la empresa pues cuenta con un cierto capital efectivo, puede ser bonos, valores, todo este tipo de activos financieros de corto plazo, menores a un año, también tiene cuentas por cobrar, perdón, cuentas por cobrar e inventarios. Tanto todos estos efectivos, valores, cuentas, inventarios son activos que la empresa puede convertir en efectivo en plazos cortos. Esos son los activos corrientes. Y también nos encontramos con que existen estos pasivos. Si nosotros le restamos el pasivo circulante al activo circulante, logramos obtener lo que queremos es el capital de trabajo. Entonces, miren, muchachos, que para estos valores de capital de trabajo activos, que la empresa puede convertir en efectivo en corto plazo, y los pasivos, al hallar el capital de trabajo, activo circulante o corriente menos pasivo circulante o corriente, ahí obtenemos ese capital de trabajo y eh, este pasivo circulante, quiero aclarar también, es muy fácil de calcular y es algo de pronto lo más fácil de nosotros tener claro en esta resta que vemos aquí, que es el cálculo de capital de trabajo neto, es que los pasivos son muy fáciles
digamos, de calcular o de tener presente, porque la empresa tiene claro, ¿sí? O prevé o sabe cuáles son sus obligaciones, tanto financieras como cuentas por pagar, ¿verdad? Si yo compro mercancía para operar, yo sé cuánto de plazo me da mi proveedor, entonces el pasivo circulante es mucho más fácil de calcular versus el activo circulante, porque el activo circulante generalmente es más difícil de predecir con antelación porque es la programación de las ventas, ¿verdad? Y no sabemos cuánto va a ser ese flujo, no son tan fáciles de predecir en el sentido de que, por ejemplo, si la empresa hoy está haciendo su producción, de manera creciente, de manera permanente. Vamos a tener una proyección de ventas y un activo circulante, pues como premeditado, conocido, ¿verdad? Pero sabemos que en la operación de una empresa, eh, digamos, a veces surgen vicisitudes, a veces surgen como problemas en los cuales toda esa producción y ese activo que se va a vender, no, pues no tenemos como la certeza de que los clientes la van a comprar. Miren lo que pasó en pandemia, por ejemplo. No tenemos, por ejemplo, tampoco la certeza de que los clientes me van a pagar a los 30 días. Entonces no es tan fácil de programar. Es más sencillo programar o saber los pasivos circulantes que los activos, ¿verdad? Entonces, esa es la gestión, ese es el juego, ¿cierto? Se podría vender menos, no me podrían pagar, pueden pasar ciertas cosas, pero por eso es complicado esta gestión financiera. Y es importante tener activos circulantes que excedan mucho el pasivo circulante para poder maniobrar esto, para poder gestionar de mejor manera, para que esos atrasos en los pagos, para esas vicisitudes en ventas, pues no me afecten tanto. Entonces, bueno, ahí podemos mirar entonces que el capital de trabajo es un concepto que me permite tomar decisiones. Es necesario contar con ese capital de trabajo neto positivo y lo más alto posible. Un capital de trabajo neto que me permita tener solvencia, que no llegue yo nunca, aunque no caiga en insolvencia y que no pueda operar. Es un riesgo que se quiere evitar y esta es un indicador financiero importante, ya que como gerentes no queremos que la empresa pues no llegue a hacer esos pagos importantes a proveedores, a impuestos, a salarios, otros pagos que es necesario hacer en el corto plazo y para eso hay que tener un manejo eficiente de este activo. Los valores negociables, las cuentas por pagar, todos esos activos circulantes que tienen, hay que programarlos de mejor manera, ¿verdad? Empezar a ver de qué manera la empresa puede convertir estos activos circulantes en efectivo, de manera que sean suficientes para la operación, para cubrir todas esas cuentas por cobrar inventarios y esa rotación de inventario y disfrutar pues de descuentos por pronto pago, poder contar con préstamos, ¿verdad? Que sea apetecible para la banca y desarrollar toda una serie de estrategias de financiamiento eficientes que me permitan crecer, mantenerme en el mercado y que yo tenga efectivo y pueda sortear los pasivos, ¿verdad? Es clave un buen análisis financiero, es clave una buena evaluación de la situación financiera que me permita tener las fortalezas y las debilidades claras en el manejo del efectivo, en analizar la operación de la empresa y que yo tome las mejores decisiones. Básicamente, eso es nuestra labor y poder gestionar los riesgos y diseñar las estrategias apropiadas. Chicos, básicamente este es el tema de capital de trabajo. Recordarles pues que en esta unidad 2 hay 4 actividades del capital de trabajo como tal para que afiancemos estos conocimientos. Este cálculo, digamos, el cálculo del capital de trabajo es muy fácil, básico en el desarrollo de la unidad, realizar los ejercicios que son cuantitativos, ¿verdad? Pero es entender que un resultado positivo de este capital de trabajo indica que la empresa tiene suficiente activo circulante para cubrir sus pasivos a corto plazo y que un resultado negativo indica que la empresa va a tener dificultades para pagar sus deudas a corto plazo. Entonces, este enfoque de toma de decisiones, este enfoque gerencial, que es básicamente analizar en el tiempo la operación de la empresa y poder dirigir el objetivo financiero de la empresa de mejor manera, me da una importancia en este indicador de
capital de trabajo. Y la idea es que ustedes se vayan hoy con esto, que puedan con este videito también desarrollar sus actividades en la plataforma, em, y notar y que quede pues en sus mentes y en su corazón la importancia de este indicador, de este cálculo en gestión financiera, el capital de trabajo para limitar o mirar la solvencia de la empresa, su capacidad para cumplir las obligaciones a corto plazo y poder también inclusive a través de las funciones de este capital de trabajo realizar en el examen final también y para la vida en general todos estos casos, todas estas situaciones que se presentan en la vida real donde las empresas deben financiar sus operaciones diarias, deben cubrir sus gastos, y es una maniobra y es un malabarismo que se debe hacer de manera responsable, no circense, sino aprovechando todos estos indicadores financieros que nos ofrece eh, en la teoría de la gestión financiera en lo administrativo. Eh, entonces, bueno, quedo atenta a cualquier pregunta, cualquier disposición. Gracias.